Quizás te suena mi nombre, porque fuiste tú quien decidió marcarlo con dolor dentro de mí. Me quitaste una parte de mí que nunca tuviste derecho a tocar, y aunque el tiempo haya pasado, todavía hay días de los que tu sombra se cuela en mi mente, sin pedirme permiso. A veces apareces en mis pesadillas, otras veces en el silencio cuando cierro los ojos y mi cuerpo empieza a temblar sin razón. Me hiciste creer que era débil, que nunca volvería a sentirme segura, que mi voz se había roto para siempre y que tenía que estar callada. Pero te equivocabas. Aprendí a reconstruirme pedazo a pedazo, a mirarme al espejo y no tener vergüenza. Me duele, sí, la rabia me quema, otras veces el miedo me paraliza, pero hay días en los que respiro y me doy cuenta de que sigo aquí, viva, fuerte y dispuesta a no dejar que sigas teniendo poder sobre mí. Me hiciste daño, pero yo estoy aprendiendo a sanar. No quiero cargar con tu culpa, solo te pido una cosa, que te vayas, que desaparezcas de mi mente y de mi recuerdo, porque aunque intentes romperme, no lo lograste. Sigo en pie y eso es algo que jamás podrás quitarme. Un gran número de agresiones de violencia de género se producen en el hogar. Si en tu comunidad escuchas amenazas, agresiones, golpes, gritos, contacta 016.